Muy buenos días, jóvenes y señoritas de Casa de Oración Zumpango. Es un placer para mí poder saludarles nuevamente y seguir continuando con nuestra serie. El día de hoy vamos a ver el tema número 8, que se llama Varón y hembra, el rol de hijo e hija. Es muy importante mencionar todo esto porque a lo largo de toda esta serie vamos a empezar a ver diferentes roles que nosotros deberíamos de estar cumpliendo como hijos e hijas obedientes. Pero antes de comenzar con nuestra enseñanza, voy a pedirte que me acompañes como siempre a hacer una oración y pedir el sustento, la ayuda de nuestro buen Dios para que Él sea que se glorifique en todo esto. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es conmigo y porque tú nos sustentas. Tú nos das más allá de lo que merecemos y de lo que debiéramos tener. Te ruego, Señor, que tú estés conmigo, que tú seas el que esté en medio de mí, de tal manera, Dios, que sea evidente que tú eres el que está detrás de mí. Guárdame de decir cosas que no te agraden, guárdame de los errores que me son ocultos y sobre todo, Señor, que la palabra que tú has puesto en mi boca sea de bendición para los chicos. Todo esto yo te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Bueno, como les decía, el tema de hoy es varón y hembra los creó en el rol de hijo e hija. Como yo quisiera hacer un pequeño resumen antes de entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy. Las clases pasadas vimos que Dios creó al ser humano perfecto. De eso no nos tiene que quedar duda. Creo que sería un atrevimiento por parte de nosotros el decir que Dios hizo algo mal, decir que Dios se equivocó, decir que Dios diseñó las cosas de una manera incorrecta. Todo lo hizo perfecto, pero el hombre buscó perversiones. Nuestros primeros padres fueron engañados por la serpiente en el huerto del Edén y desobedecieron voluntariamente y conscientemente el único mandato que tenían de parte de Dios: no comer del fruto prohibido. Como consecuencia de ello, el pecado entró y corrompió todas y cada una de las áreas del ser humano, de nuestra raza. Yo me imagino esto como un virus de computadora. Cuando tú tienes tu computadora y tienes tu sistema operativo, todo funciona bien, puedes instalarle programas y no hay problema. Pero cuando tú metes una memoria que está infectada con algún tipo de virus, este virus lo que hace es que empieza a dañar tu computadora y puede ir desde distorsiones leves, como pudiera ser alentarla, hacer que de vez en cuando se apague, no dejar que se abran programas, hasta virus más avanzados que hacen que la computadora se sobrecaliente y se eche a perder totalmente. Algo muy similar pasó con el pecado. Nuestro código escrito por Dios, por mencionarlo así, era perfecto, pero Satanás, a través del pecado, vino y corrompió todo lo que Dios había diseñado. Y repito, esto fue algo voluntario. No fue que el hombre fue amenazado por la serpiente. Él voluntariamente comió del fruto prohibido y decidió desobedecer a Dios. Y como decíamos, todo esto ha corrompido todas las áreas del ser humano. No existe ninguna sola área en el ser humano en la cual no podamos decir que el pecado no ha entrado y ha corrompido para mal todo lo que Dios ha decidido hacer. Vimos que parte de estas consecuencias de este pecado es que el ser humano ha tenido abusos y excesos en sus relaciones personales, cotidianas, laborales, afectivas, personales, de trabajo, de convivencia. No existe una sola relación en el ser humano en el cual él represente cabalmente y a conciencia la voluntad y el diseño original de Dios. No importa en qué rol tú te encuentres ahorita, ya sea el de hijo, el de estudiante, el del trabajador, el que tú pongas sobre la mesa, cualquier rol que tú estés ejerciendo, que yo esté ejerciendo, ha sido dañado y distorsionado por el pecado. Vemos que una de las distorsiones que nosotros encontramos aquí primordialmente es el abuso de parte de hombres y el surgimiento del machismo, donde hay un mal entendimiento acerca de la autoridad y por ende empieza a haber un abuso, una imposición hacia la mujer. Después vemos que el hombre en su necedad trata de resolver los problemas sin consultar a Dios y pues como resultado de tratar de hacer esto viene el feminismo y por ende pues otro extremo negativo en el cual la mujer ahora es, antes que era la víctima, ahora viene a ser la victimaria, viene a ser quien oprime al hombre y vemos que nuestra humanidad es como un péndulo de reloj, no sé si tú lo conozcas, son relojes antiguos,
pero básicamente el péndulo de un reloj es algo que se mueve de un lado para el otro, de un lado para el otro y jamás está centrado. Así es como nuestra humanidad ha venido desenvolviéndose desde que fuimos expulsados del huerto del Edén. Y si no volteamos a ver a Dios, vamos a seguir columpiándonos de un lado para el otro por siempre mientras la humanidad exista. Es necesario que nos acerquemos a Dios para poder poner el balance de ese péndulo y decir, esto es lo correcto, esto es lo que tenemos que hacer. Por último, vimos la postura bíblica de Dios acerca de estos dos extremos. Vimos el complementarismo y entendemos que esta es la postura que se enseña a lo largo y ancho de toda la Escritura, en donde vemos que el hombre y la mujer tienen el mismo valor delante de Dios. El hombre no vale más y la mujer menos, o la mujer vale menos y el hombre más. Nada de eso. Somos de igual valor, pero tenemos diferentes roles. Y ya vimos que esto no es contradictorio. Vemos que tal vez en la sociedad de hoy podamos pensar, oye, pero es que es imposible que esto sea así. No, ¿cómo va a ser posible que valgan lo mismo, pero que no puedan hacer exactamente lo mismo? Vimos el ejemplo de la Trinidad. Vimos que Dios nos diseñó a su imagen y semejanza y que a través de ese diseño Él quiso que nosotros reflejáramos cómo Él trabaja, cómo Él funciona. Nosotros vemos que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son dignos de honra, de honor, de gloria y de majestad, pero que al mismo tiempo cumplen diferentes roles, no solamente en la salvación del hombre, sino en todo el gobierno de la creación. El Hijo se somete al Padre, el Espíritu Santo se somete al Padre, y esto no los hace menos, ni les resta importancia, ni valor, ni honra. Simplemente así han decidido funcionar porque ellos son la máxima autoridad y nos piden que nosotros, el hombre y la mujer, nos sujetemos a ese diseño poniendo al hombre como cabeza y a la mujer pidiéndole que se someta voluntariamente. Al mismo tiempo al hombre le pide que no sea una autoridad abusiva o que no sea como los gobernantes de la tierra que se enseñoree, sino que sea aquel que sirva más, aquel que se sacrifique más, aquel que tome la iniciativa para resolver las dificultades y los problemas. No, tengo que decir algo también que es muy importante. El pecado no solamente afectó los roles de pareja. Si algo no queremos que tú tengas la impresión es que, bueno, están hablándome sobre los problemas que tienen las parejas, los matrimonios, aquellos que ya viven juntos. Pero como este video, esta predicación está dedicada principalmente o primordialmente a aquellos jóvenes que todavía son solteros, que no han hecho su vida, puede que tal vez tú te sientas como no aludido. Es decir, tú digas, bueno, pues espera, Jonathan, yo no tengo una pareja, no tengo una relación estable, no tengo con quién compartir mi vida. Entonces, sí está bien los abusos, está bien lo que me habla de la autoridad, pero eso no me aplica necesariamente en mi etapa en la que yo estoy viviendo. Pero quiero decirte que el pecado corrompió cada una de nuestras áreas de convivencia y relación. No solamente corrompió la parte del área en de pareja, el pecado ha afectado todas nuestras áreas, hasta el último rincón. Y quiero recalcar eso, porque tenemos que analizar todas y cada una de nuestras áreas para ver en qué estamos siendo incorrectos, examinarnos y corregir nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, acorde a lo que Dios dice y enseña. Te voy a decir una verdad importante y quiero que esto lo enmarques en tu frente y lo enmarques en tu corazón. El Evangelio es la búsqueda continua de recuperar la posición, de recuperar el comportamiento, de recuperar los patrones que nosotros teníamos en el Edén antes de la caída, en todas las áreas de nuestra vida. Hoy veremos y analizaremos el diseño original de Dios para la relación entre padres e hijos. Pero más que nada, ahorita en este tema vamos a hablar desde la perspectiva de hijos. En algún momento en la serie vamos a hablar acerca de cómo debiera de ser un padre, una madre, y de hecho, cómo tú debes de en algún momento llegar a serlo, si Dios te lo permite, un buen padre o una buena madre. Pero por el momento quiero acotarnos al rol de hijos, porque es en el cual nos encontramos la mayoría. Antes de empezar con esto, quiero mencionar
y ponerle con negrita, subrayado, marcatextos, que es importante entender que el dictado de conducta que debemos observar descansa en la palabra de Dios y no en la autoridad de nuestros padres. Es decir, el cómo yo me voy a relacionar con mi papá o con mi mamá no depende de lo que mi papá o mi mamá diga o lo que me haya enseñado. Depende de lo que la palabra de Dios dice, no de la opinión de nuestros padres. Yo quiero ponerte un ejemplo aquí para tratar de explicar lo que yo quiero decir con este principio de que nuestra conducta hacia nuestros padres debe de modelarse por la palabra de Dios y no por la aprobación, reglas o normas que nuestros padres nos indiquen. Muchos padres, por ejemplo, en el día de hoy, tienen la idea errónea de que ellos tienen que ser amigos de sus hijos. Desgraciadamente, la psicología, la sociedad les ha vendido esa idea barata de que tú tienes que ser el amigo de tus hijos, porque si no, no te van a tener confianza, no te van a contar las cosas, van a hacer todo lo que ellos quieran y no te van a tomar en cuenta. Entonces tienes que ser su amigo y para ser su amigo tienes que ser condescendiente con lo que ellos quieren. Entonces, pues relaja un poco las reglas, bájale a tus estándares y entonces permite que tu hijo gane ciertas batallas en cuanto a la toma de decisiones o ciertos patrones en cuanto a lo que él quiere y no hagas caso de la Biblia. Eso tristemente es algo que pasa con muchos padres el día de hoy. Y uno de los casos más sonados es acerca del noviazgo. La Biblia enseña, joven, y quiero remarcarlo, claramente que el noviazgo fuera de tiempo y sin el propósito claro de casarse a corto plazo es pecado. Porque tú no estás comprometiéndote con una mujer para casarte y entonces tener algo directamente con ella. No, tú simplemente estás queriendo satisfacer tus necesidades egoístas, ya sean emocionales, físicas, afectivas, de compañerismo. Y no te estoy diciendo que esto es malo per se, pero tiene su lugar dentro del matrimonio cuando hay un pacto delante de Dios de compromiso y de convivencia. No antes, tú no tienes derecho a estar enamorando, cautivando el corazón de otra persona que probablemente no te vas a casar y solamente vas a lastimar y vas a deshonrar a tu prójimo. Porque entonces vas a dejar una persona lastimada que alguien más tiene que venir y entonces lidiar con los problemas que tú dejaste por tu egoísmo y por tu desobediencia. La Biblia es clara y es tajante con esto. Y recuerda, el principio bíblico que hemos puesto siempre, la Biblia no es pasada de moda, la Biblia no es anticuada. La Biblia nos pone en un contexto específico del tiempo para que tomemos el principio de ahí. Vemos el ejemplo de Isaac, vemos el ejemplo de Jacob, cómo trabaja por sus esposas. Tú ves cómo allí no había de que, ay, pues vamos a tener novios y todo eso. Pero trasladándolo a la actualidad, te repito, no es correcto que tú andes con una relación afectiva antes de tiempo y sin ningún propósito. Sin embargo, muchas veces cuando nos acercamos con jóvenes, tenemos la respuesta de decir, mi padre ya me dio permiso. Mi padre ya o mi madre ya me dijo que sí, que lo puedo hacer, que no pasa nada, prácticamente diciéndonos, pues tú no te metas, ¿no? Y no es que querramos ser autoritarios o dominar todas las áreas de tu vida. Pero te voy a decir una verdad muy importante. Aunque tu padre te dé permiso o tu madre te dé permiso, en el día del juicio, cuando tú tengas que presentarte delante de Dios y dar cuenta por los corazones que lastimaste y que utilizaste para tus propósitos egoístas, tú no vas a poder sacar una carta de presentación diciendo, mira Dios, pero mi papá me dio permiso o mi mamá me dio permiso, entonces tú no tienes derecho a juzgarme. No, porque la autoridad máxima descansa en la palabra de Dios, no en nuestros padres. Entonces, tal vez tú puedas decir, es que yo me llevo muy bien con mi papá, pero tal vez eso tiene que ver porque él ha condescendido contigo en muchas áreas, rebajando su autoridad. Esto no es correcto y nosotros tenemos que poner énfasis en la palabra de Dios para ver cómo nosotros tenemos que acercarnos a ellos, comportarnos con ellos y no como nuestros padres digan. No estoy diciendo que no puedas ser amigo de tu padre. Yo creo que
Esto lo puedes llegar a hacer, pero cuando eres un adulto y entiendes todo lo que ellos te decían, todas las reglas que te ponían. Pero antes es difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque el padre y la madre están para proteger, están para ser autoridad, no para ganarse la amistad de su hijo a base de rebajar los estándares morales. Una vez dicho esto, vamos a empezar con algunos de los puntos en los cuales nosotros como hijos hemos fallado y no hemos sido fieles para honrar a nuestros padres, para obedecerlos y para cultivar esta relación que debemos de tener. Esto que te acabo de mencionar debe de ser una máxima en nuestras mentes. Los principios para todas nuestras relaciones deben de provenir de la palabra de Dios, la cual es atemporal y eterna, ¿vale? No importa que la Biblia se haya escrito hace más de 2000 años, sus principios están vigentes. Quiero volverte a recordar la clase pasada. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesucristo, no pasarán. El primer punto que vamos a ver es el tocante a la honra a nuestros padres. Yo creo y espero que todos los jóvenes que estén viendo este video hayan escuchado en algún momento de su vida acerca de los 10 mandamientos. Si no los has leído, te invito a que los leas en Éxodo 20, que es donde Dios empieza a dictar su ley moral al pueblo de Israel. Y también te invito de paso para que tú puedas estar dentro del plan de lectura bíblica que estamos llevando en la iglesia juvenil. En los 10 mandamientos se refleja el carácter moral de Dios y su deseo por nuestro comportamiento cotidiano. A diferencia de las leyes que Dios dejó de manera civil o ceremoniales que se aplicaban al culto en el tabernáculo o a la sociedad israelita en ese tiempo, los 10 mandamientos siguen vigentes porque reflejan el carácter de Dios y como cristianos es nuestro deber obedecerlos y seguirlos. Cuando tú te pones a analizar los 10 mandamientos, podemos ver claramente que se dividen en dos partes. Tú puedes ver que los primeros 4 mandamientos hablan acerca de cómo debemos de relacionarnos con Dios. Él nos pide que lo temamos, que no tengamos dioses ajenos delante de Él, que no nos hagamos ninguna imagen o semejanza, que guardemos el día de reposo. Y de repente empieza a dar mandamientos acerca de la convivencia o el comportamiento con nuestro prójimo. Es muy sorprendente que el primer mandamiento que viene después de esos 4 mandamientos que tienen que ver con la relación con Dios, el primer mandamiento que aparece es el mandamiento acerca de la honra hacia los padres. Yo francamente te voy a ser sincero, no creo que sea casualidad que Dios quisiera poner ese mandamiento. ¿Por qué no Dios puso después de los mandamientos acerca de la convivencia con Dios, de su honra? ¿Por qué no puso inmediatamente no matarás? ¿O por qué no puso inmediatamente no darás falso testimonio? ¿O no codiciarás? ¿O no hurtarás? ¿Por qué Dios puso primero el mandamiento acerca de los padres? Yo creo que Dios quiere darle importancia a este mandamiento. Dios quiere darnos a entender que después de respetarlo a Él, de darle la gloria de vida a su nombre y de estar en paz en nuestra relación hombre con Dios, inmediatamente lo que tiene prioridad después de eso es honrar a nuestros padres. Y ojo, esto es muy importante porque en la sociedad actual, dentro y fuera de la iglesia, esto es algo que se tiene bastante descuidado. Vamos a leer Éxodo 20:12, hablando de los 10 mandamientos, y veamos qué dice Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Lo primero que yo quiero aquí mencionar es que honrar no es necesariamente lo mismo que respetar. Puede incluirlo, pero no implica que sea exactamente lo mismo. La palabra utilizada aquí en Éxodo 20:12 para honrar es la palabra hebrea kabad, que significa sentir peso, en un buen sentido tener inclinación por algo numeroso, por alguien rico, por alguien honorable, hacer más pesado esa conciencia que tenemos de alguien más. Honrar es hablar bien de alguien, resaltar sus virtudes, sus buenas acciones, no solamente respetar. Voy a ponerte un ejemplo para poder diferenciar más claramente qué es honrar y qué es respetar.
Este ejemplo que voy a dar, obviamente hay que guardar proporciones, pero creo que nos va a servir mucho para entender cómo podemos diferenciar la palabra honra y respeto. ¿Por qué? Porque voy a poner como ejemplo nuestra relación de adoración con Dios. Y obviamente no podemos comparar a Dios con nadie, pero nos va a servir de ilustración. Cuando tú y yo venimos a la iglesia, cuando tú y yo venimos delante de la presencia de Dios y el hermano que está dirigiendo la alabanza nos dice, es hora de adorar a Dios, es hora de honrarle, de darle alabanza, de exaltarlo por todo lo que es, tú no vienes y dices, bueno, Señor, eres respetable, Señor, te respeto, Señor, yo respetaré tu mandamiento toda mi vida, Señor, me deleito en respetarte, mi gozo es respetarte, y empiezas a seguir haciendo un juego de palabras con la palabra respeto. Eso no tiene sentido en la adoración a Dios, porque lo que se te está pidiendo y se me está pidiendo es que honremos a Dios. ¿Y cómo lo honramos? Pues mencionando cada uno de sus atributos y los beneficios que Dios nos da por su misericordia. Señor, tú eres grande, tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres amoroso, tú eres fiel, tú eres justo, tú eres digno, tú eres verdadero. Y comenzamos a porrumpir en una alabanza hacia nuestro Dios. Pero no estamos hablando de la palabra respeto, ¿me entiendes? Entonces, creo que aquí nosotros podemos diferenciar claramente cuál es la separación entre honrar y respetar. De hecho, nosotros podemos ver cómo el salmista David le decía a su propia alma, alma mía, bendice al Señor y bendiga mi ser todo su santo nombre y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y aquí no hablaba el salmista de solamente respetar. Espero que tú me entiendas la idea. No te estoy diciendo que te debes de llegar a postrar delante de tus padres y decirle, oh papá, eres magnífico, eres excelso, eres sublime, eres santo. No, porque ese tipo de honra, ese tipo de adoración solamente nuestro Dios es digno de recibirla. Pero también no te estoy diciendo que acotes la palabra honrar a simplemente respetar. Sí la puede incluir y lo vamos a ver más adelante, pero en este caso yo quiero enfatizar qué significa la palabra honrar. Algo que yo he escuchado de los padres es que nadie les enseñó a ser padres. Y, y es importante mencionar esto porque es verdad, o sea, cuando los padres deciden tener a un hijo, el hijo no viene con una guía bajo el brazo de cómo tratar a un hijo para que él sea obediente y no lastime su corazón durante toda su vida. No, nuestros padres desgraciadamente, muchos de ellos nos tuvieron lejos del conocimiento de Dios, lejos de la voluntad de Dios y por ende no conocían la palabra de Dios, el manual de vida y no nos dieron tal vez una instrucción adecuada. Pero esto no nos debe delimitar para poder honrarlos. Yo sé que nuestros padres no son perfectos. De hecho, solamente nuestro Padre Celestial es el único que es perfecto. Pero tenemos que decir claramente que después del Señor Jesucristo, para todo bebé que nace, el principal y mayor regalo que Dios les da es un par de padres que se hagan cargo de ese niño. Yo sé que hay varios casos donde la experiencia con padres y madres no es la más correcta, la más bonita o la más agradable. Sé que hay abandono, sé que hay abuso, sé que hay maltrato, sé que hay humillación y esto está totalmente mal. Pero quiero decirte algo, el mandamiento de Dios persiste a pesar de los defectos de los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, sigue siendo un mandamiento vigente para ti y para mí, sin importar lo que nuestros padres sean. La Biblia no le pone una cláusula de recesión a este mandamiento diciendo, si tus padres son buenos, si tus padres son honestos, si tus padres son justos, si tus padres son perfectos, hónralos. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia no pone ninguna condicionante a nuestra obediencia a este mandamiento. Al contrario, no pone ningún tipo de requerimiento, pero demanda una obediencia absoluta hacia honrar a nuestros padres. Y es que muchas veces nosotros nos justificamos y nos colgamos de los defectos de nuestros padres para juzgarles y quitarles la honra de la cual ellos son merecedores y la cual Dios demanda que nosotros les demos. Yo no sé si tú has hecho esto, pero no sé, ¿has puesto a pensarte en cuánto tu padre y tu madre se han
desgastado, han trabajado, sacrificado para darte una educación, para darte unos estudios, para darte un oficio, para proveerte de lo que tú tengas. No importa que sea mucho o sea poco, todo lo que tú tienes lo has recibido de parte de Dios por medio de tus padres. Y muchas veces, como a nosotros no nos cuesta, no lo valoramos. Si tú tienes la bendición de tener un trabajo, creo que entenderás lo difícil y lo complicado que es ganarse la vida. Y solo piensa en tu edad. Y en mi caso, yo dejé la casa de mis padres a los 26 años. Y al menos por 26 años tuve un padre y una madre que se desgastaron, que se ofrecieron voluntaria y amorosamente por, en la medida de sus posibilidades, proveer todas las necesidades que yo tenía. Fue un amor sin condición y fue una entrega total. Y yo les estoy agradecidos por ese tiempo que me dedicaron a mí desde que nací hasta que dejé la casa. Si tú eres soltero y sigues viviendo con tus padres, ponte a analizar cuánto tus padres han hecho por ti, cuánto te han dado. Yo recuerdo el comentario que hacía un pastor que a mí se me hizo muy atinado. Comentaba que él había guardado todas las facturas o todos los tickets o llevaba la cuenta de cuánto había gastado en su hijo desde que nació. Y cuando se lo mostró a su hijo, pues él se quedaba impresionado. Decía, oye, pues es un buen de dinero. Pues le decía, pues precisamente eso es lo que se gasta con su hijo, con un hijo, y esto es lo que tú le debes a tus hijos. Esa enseñanza me quedó muy marcada porque no solamente, si pudiéramos hacer una cuenta, tendríamos que contabilizar no solamente el dinero, tendríamos que contabilizar las veces que se han quitado el bocado de la boca por nosotros, las veces que ellos se han negado a comprarse cosas por nosotros, las veces que ellos han puesto su salud por encima, nuestra salud por encima de la de ellos para estarnos cuidando y velando. Es muy importante. Todas las cosas que nuestros padres renunciaron por amor a nosotros, tenemos que honrarlas. En eso consiste la honra, en mencionar y dar gracias por todo lo que ellos han hecho. Es justo y necesario recalcar que tenemos que honrar a nuestros padres. Y aunque tú no tengas una buena relación con tus padres, o aunque ellos no sean los mejores, tú tienes que honrarlos. Esto es un mandato, no es una opción, no es si gustas. ¿Has escuchado la parábola del buen samaritano? Espero que sí, y si no, acompáñame a leerla muy rápidamente en Lucas 10:25. Dice así, y ve el contexto muy importante. He aquí un intérprete de la ley se levantó con el Señor Jesús para probarle, diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Subraya esto. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, y le dijo Jesucristo, bien respondido, haz esto y vivirás. Versículo 29. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegado cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echóles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó a un mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y dio al mesonero y le dijo, cuídame todo lo que cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquí vemos que el intérprete de la ley después le dice, pues obviamente fue el samaritano. Y Jesús le hace la evidencia de que es importante y recalca el honrar, si bien a Dios, pero también el hacer énfasis en la honra a nuestro prójimo. Y quiero decirte una gran verdad. Joven, si tú eres soltero, déjame decirte que tu prójimo más cercano a tu vida no es tu novia, no es tu amigo, no es tu hermano, no es tu abuelito, no es tu tío, no es tu primo, no es nadie más que no sean tus padres. Tus prójimos más cercanos es tu papá y tu mamá.
Solo cuando tú llegas a estar casado y llegue tu cónyuge, este lugar de preeminencia será desplazado por tu pareja, porque serás una sola carne con ellos y tus padres pasarán a ocupar otro lugar. Pero mientras tú estés soltero, si a alguien le debes honra y amor en el orden de prójimo, es a tus padres. Y yo quiero resaltar esto, porque muchas veces nosotros somos deshonestos como este intérprete de la ley. Ve cómo dice la palabra de Dios, queriendo el intérprete de la ley justificarse, porque sabía que no amaba a su prójimo como a sí mismo, decía, ¿y quién es mi prójimo? Y muchas veces tú y yo nos vemos en el mismo papel. Muchas veces tú y yo tenemos la misma postura de decir, ¿y quién es mi prójimo, Señor? Oh, sí, Señor, yo te amo, pero y tengo que amar a mi prójimo, pero no sé quién es mi prójimo. Tu prójimo lo llevas en tu sangre, en tu ADN. Tu prójimo son tus padres, sin importar los defectos que ellos. Dios, Jesucristo, demanda que honremos a Dios, pero que también honremos y amemos a nuestro prójimo. Quiero que leas nuevamente la pregunta y la respuesta de este personaje. Este intérprete de la ley le está preguntando a Cristo, Señor, ¿qué voy a hacer yo para heredar la vida eterna? Fíjate, él está diciendo, Dios, ¿qué hago para que yo pueda entrar al cielo? Y la respuesta de Jesús es muy clara. Ama a Dios y ama a tu prójimo. La salvación es por fe, no por obras. Todos lo sabemos. Y tal vez incluso lo decimos ya repetitivamente como un cliché. Y esto es malo, ¿por qué? Porque muchas veces los cristianos tomamos esta frase acuñada ya de mucho tiempo, que es una verdad, pero la utilizamos para justificarnos. Y podemos estar pecando y teniendo un mal comportamiento y siendo rebeldes a la voluntad de Dios y decir, bueno, la salvación es por fe, no por obra, yo soy salvo, no pasa nada. No nos engañemos, vemos el balance de esta doctrina en el apóstol Santiago cuando dice, ¿tú crees que eres salvo? Muéstrame tu fe por tus obras. Porque la fe sin obras es muerta, no sirve. Si tú y yo decimos que somos cristianos, que amamos a Dios con todo nuestro corazón, implícitamente es porque estamos amando a nuestro prójimo más cercano que son nuestros padres. Y si nosotros no lo hacemos, no estamos dando evidencia de. Y hay dos posturas. O no eres cristiano o somos un cristiano que está siendo desobediente y rebelde al mandato de Dios. Pero si ese es nuestro caso, como el Espíritu Santo mora en nosotros, nos redarguye, nos constriñe y nos cambia, entonces vamos a corregir esa mala situación. Te reto a que tú un día veas a tus padres y veas qué tan desgastado está su cuerpo, qué tan desgastado están sus proyectos, sus planes, todo por causa de habernos tenido y haber sacrificado por nosotros. Ve sus manos, ve su cuerpo, ve cómo se han entregado para darte lo que tú tengas, sea mucho o sea poco. Y yo sé que cada contexto familiar es diferente. Tal vez tú digas, bueno, mi papá recibió una herencia de mis abuelos y a él no le costó trabajo. Otros, como es en mi caso, y no me gusta hablar de lo personal en la palabra de Dios, pero yo tuve un padre que se desgastó literalmente por darnos a mi madre, a mi hermano y a mí alimento, sustento y todo lo necesario. Y yo cada vez que toco las manos de mi padre me parte porque yo las veo resquebrajadas por todo el sacrificio que él hacía. Entonces, joven, no creo que sea solamente mi caso. Yo creo que todos los padres han desgastado, y las madres también, perdón, si no las menciono. Claro que las madres, eh, a mí me encanta porque una madre es tan sacrificial por sus hijos, es tan desinteresada, es capaz de quitarse la boca, el bocado de la boca por dárselo a los hijos. Y si tú no te has dado cuenta de todo esto, creo que es importante que lo veas. Porque entonces es allí cuando tú valoras todo lo que tu madre y tu padre han hecho por ti, que empiezas a decir, sí, es cierto, ellos son dignos de honra porque han hecho esto por mí y para mí. Y no solamente para mí, para mis hermanos. Y no solamente para ti y para tus hermanos. Todos los beneficios que tú has recibido, ya sea una educación, ya sea una herencia, ya sea unos valores, todo eso va a repercutir para bien en tu familia futura.
Eso quiere decir que tus hijos, tus nietos, tu descendencia se va a beneficiar con todo lo que tus padres te dieron. Y esto es digno de ser alabado guardando las debidas proporciones de la palabra. Es digno de ser reconocido. Quiero mencionar algo muy importante. Dios pone a la altura del asesinato, del robo o de la codicia la falta de honra hacia los padres. Te reto y te invito a que tú leas los 10 mandamientos y ve cómo en este contexto que están, después del mandamiento de honrar a nuestros padres, Dios nos dice que no robemos, que no matemos, que no codiciemos y que nos cuidemos de todos los pecados. Pero ve cómo Dios los pone a esta misma altura. Tal vez tú te puedes jactar y decir, pero Dios, yo no soy tan malo, yo no he matado a nadie, yo no he cometido adulterio, no he hurtado absolutamente nada en mi vida, o si lo he hecho ha sido por equivocación. No he hablado falso testimonio contra mi prójimo. Pero ve que todo este juego de mandamientos va en un solo paquete. Tienen la misma importancia desde honrar a nuestros padres hasta no cometer asesinato, que nosotros podríamos clasificarlo tal vez como el más grave de todos estos pecados. Pero Dios pone en el mismo contexto, a la misma altura, el asesinato con el honrar a nuestros padres. En el día del juicio, Dios va a llamar a cuentas al asesino, tanto como aquel que no honró a sus padres. Tal vez tú digas, Señor, pero imagínate, Dios, un narcotraficante famoso, el Chapo Guzmán, por poner un ejemplo. Señor, oh, tú debes de tener un lugar reservado en el infierno para él, porque, uy, cuántas personas no murieron por causa de sus delitos, por causa de su tráfico de drogas. Pero yo solamente no honré a mis padres, Señor. Pero bueno, eso no es tan malo, ¿verdad? Yo sí puedo pasar al cielo porque, bueno, quién no cumple este mandamiento a cabalidad? Nada más no honré a mis padres. No, Dios va a poner, si pusiera en la balanza ese pecado de asesinar y de la falta de honra a los padres, sale exactamente igual. Nosotros somos culpables tanto como el asesino delante de Dios si no honramos a nuestros padres. Es muy importante. Nosotros no podemos recuperar el diseño original de nuestros primeros padres de Adán y Eva si no nos preocupamos y trabajamos conscientemente en honrar a nuestros padres. Esto es muy importante decirlo, es importante mencionarlo. En Éxodo 20, del 12 al versículo 17 vienen los 10 mandamientos para que los leas y veas que no te estoy mintiendo. Te digo, tú tal vez no puedes sentir carga del peso por estas palabras porque nunca has matado o has robado a mano armada, pero quiero volvértelo a decir, Dios nos va a llamar a cuentas por incumplir este mandamiento, así como va a llamar a cuentas al asesino o al ladrón. Por último, yo quiero decirte que la relación de padre e hijos es la única relación implícita en todo ser humano. Tú cuando naces no tienes ninguna relación asegurada salvo la de un padre y una madre. ¿A qué me refiero con esto? Cuando mi hermano nació, mi hermano es el primogénito, él no sabía si iba a tener más hermanos. Cuando yo llegué a la casa, pues él ya experimentó una nueva relación porque ahora tenía un hermano aparte de sus padres. Y pongo el ejemplo de él porque él es el primogénito. Cuando él nació, él no tenía ninguna otra relación. Él no sabía que iba a tener tíos, él no sabía que iba a tener abuelos, él no sabía que en algún momento iba a tener una esposa, hijos, hermanos, amigos. Él no sabía absolutamente nada. Pero lo que sí tenía asegurado es que tenía unos padres. Y eso es muy importante porque Dios nos dota de lo necesario para poder vivir esta vida de una manera correcta. Por default tenemos la relación con nuestros padres, porque nadie en este mundo vino aquí por generación espontánea, nadie aquí vino porque apareció. Todos nosotros fuimos producto de la relación o de la unión de nuestros padres. Y yo sé que tal vez algunos podrán decir, es que mi contexto no es el más bonito, no es el más agradable, mi contexto puede ser incluso el de una violación. Pero déjame decirte algo, independientemente de cuál sea tu contexto, quien sopló aliento de vida en tu nariz y te formó en el vientre de tu madre fue Dios. Entonces eso quiere decir que
Tú estabas dentro de los planes de Dios y Él decidió darte un padre y una madre con todos los defectos que ellos puedan llegar a tener. Dios decidió ponerlos en nuestro camino para nuestra bendición y para nuestra formación. Voy a ponerte un pequeño ejemplo. Si tú supieras que vas a estar en el desierto por 3 meses, aislado, ¿qué cosas pedirías? No creo que tú pedirías un celular porque no tendrías dónde cargarlo. No creo que tú pedirías, no sé, ropa, no pedirías el nuevo vestido que salió, la nueva consola de videojuegos. Si eres inteligente, si eres consciente de las necesidades a las cuales te vas a enfrentar, creo que al menos habría dos cosas que tendrías que pedir: mucha agua y alimento. ¿Por qué? Porque en el desierto no los vas a poder encontrar. De esa misma manera, imagínate que cuando Dios decide que un ser humano llegue a la vida, está por entrar a un desierto lleno de dificultades. Y Dios le provee de esa comida y de esa bebida a través de los padres. No estoy hablando simplemente de la provisión, estoy hablando de la importancia que un padre y una madre tienen en la vida del joven. Dios le confía a los padres la vida de un hijo, que es totalmente dependiente, que tiene muchas necesidades, que no es autónomo. Fíjate qué hermoso es nuestro Dios. Dios cuando nos manda a este mundo, con lo único, y entre comillas lo digo porque es bastante, con lo único que nos dota es de nuestros padres, porque sabe que eso es lo mínimo necesario para sobrevivir. Y otra vez, cuando digo lo mínimo necesario, estoy haciéndolo en el énfasis de que tú veas cuán importantes son nuestros padres. No es que no valgan, al contrario, Dios dice, si tienen a sus padres, con esto van a poder vivir y estar bien dentro de la tierra. Entonces es muy importante que nosotros metamos en nuestra cabeza y en nuestro corazón todo lo que nuestros padres hacen, han hecho por nosotros, porque entonces así es como nosotros podremos darles la honra de vida. Yo sé que todos los padres tienen defectos, pero eso no implica que no debemos honrarle. Te invito que ahora que estás escuchando esta predicación, y si no es posible ahorita, el día siguiente, te tomes la tarea de anotar y hacer una lista de todo lo que tus padres han hecho bien por ti, se los digas cara a cara y les agradezcas. ¿Por qué? Porque vas a ver que a la hora de hacer todo eso, vas a ver que tienen muchas razones que agradecerle, muchas razones por las cuales decirle gracias, porque tú eres esto, papá, tú eres esto, mamá, tú haces bien esto, tú haces bien aquello. De verdad, te invito a que lo hagamos. Seamos conscientes de lo que ellos hacen por nosotros y que entonces empecemos a ver no solamente sus defectos, sino también sus virtudes, todo lo que ellos han hecho por nosotros. Y seguramente vas a poder ver que son más grandes las virtudes que tienen que esos pequeños defectos. Recuerda que fue Dios el que decidió ponerte en medio de esa familia en la cual tú naciste, y Él lo hizo con un propósito. Tal vez Dios quería enseñarte algo. Eso no lo sabemos, está dentro de la providencia de Dios, pero yo sé algo muy cierto. Dios no se equivocó al ponernos en la familia en la cual nos puso. Aprendamos a honrar a nuestros padres. El segundo punto, que como jóvenes aspirantes a hombres y mujeres de verdad, que tenemos que aprender, es el respeto hacia nuestros padres. Ahorita yo sí voy a enfocarme en lo que es el respeto tal cual. La honra es alabar, hablar bien de nuestros padres, ser conscientes de lo que hacen por nosotros, pero ahorita vamos a hablar de la relación de respeto y autoridad que ellos deben de tener hacia nosotros. Acompáñame por favor a Levítico 19:3. Dice así la palabra de Dios: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová vuestro Dios. Otra vez yo quiero que tú veas aquí cómo Dios pone en la misma importancia un mandamiento que está dedicado a honrarlo a Él con el mandamiento de honrar a nuestros padres. Quiero que tú lo notes. No es una cosa menor. A veces leemos la Biblia de corrido, pero no notamos el contexto en el cual se está diciendo. Con frecuencia podemos ver que dentro y fuera de la iglesia cada vez más y más estamos acostumbrados a tratar a nuestros padres de una forma incorrecta. Estamos acostumbrados a tratarlos de tú a tú, y sobre todo cuando crecemos, cuando ya somos adolescentes o jóvenes. Cuando somos niños como que todavía somos más conscientes de cómo hablarles, pero cuando empezamos a crecer, entonces empezamos a ver de igual a nuestros padres, y esto no es correcto.
Y no es que la falta primordialmente hacia nuestros padres sea el cómo nos dirigimos a él, sino lo que detona nuestro corazón. Tú puedes tener una excelente relación con tu padre y con tu madre, pero eso no implica que tú no les puedas faltar el respeto, no solamente en la forma de hablar, no solamente en la forma de dirigirte a ellos, sino en cómo los tienes y en qué concepto los pones, qué valor, qué peso les das dentro de tu vida. Tú puedes tener una amistad con tu padre, pero eso no te debe de llevar a ser confianzudo, ni te debe de llevar a faltarle a veces el respeto. Eso es muy importante. Por ejemplo, Mateo 6:9, ve cuando los discípulos le piden a Jesucristo, enséñanos a orar, cómo él empieza la oración. Dice así, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si nosotros nos ponemos a analizar, vemos que aquí Jesucristo se está dirigiendo con respeto y reverencia hacia el Padre al orar. Recuerda que orar simplemente es hablar con Dios. Y entonces cuando Jesucristo habla con el Padre, Él pone esa reverencia hacia Dios. Le dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Tal vez parece muy obvio, pero no. Él está diciendo, yo estoy aquí en la tierra, nosotros como tus hijos estamos aquí en la tierra, tú estás en el cielo. Tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser respetado, tú eres digno de que nosotros guardemos respeto a tu nombre y que nos dirijamos a ti de una manera correcta. Tan así que lo primero que dice es, santificado sea tu nombre. Y realmente yo no creo que exista una mejor relación entre un padre y un hijo que la que existe entre la primera y segunda persona de la Trinidad, que es Dios el Padre y Dios el Hijo. Y vemos cómo Jesús, teniendo esa perfecta relación, ves que jamás le pierde el respeto a su Padre, jamás le lo tiene en poco, ni en la forma de hablar, ni en la forma de actuar, ni en ninguna otra forma. Y no es que tú tengas que llegar adorando a tus padres nuevamente, no, no es que le tengas que decir, Padre mío, que estás más arriba que yo, porque incluso tú puedes dirigirte a ellos con una manera no tan formal y con cariño, y está bien, pero a lo que yo hablo es en la forma, en el tono, en la actitud que muchas veces nosotros tenemos hacia ellos en el día a día, cuando ya no tomamos en cuenta lo que ellos dicen o la autoridad que ellos representan. Muchos jóvenes en el día de hoy, al hablar de sus padres, dicen esto, es que él no sabe, es que él no entiende, es que él es ignorante, es que él vivió en otros tiempos, él está chapado a la antigua. Todo eso es una falta de respeto. El que tú llames ignorante a tu padre, porque eso es, al decir que él no sabe, es decirle ignorante. El decir, es que ella ya me hartó con su cantaleta, hablando de tus madres, porque las mamás siempre tienen esa bonita costumbre, y lo digo no con mala onda, sino es una bendición que nuestras madres estén recordándonos siempre la palabra de Dios, y hay momentos en que decimos, ya me hartó, ya no quiero escucharlo. Eso es una terrible falta de respeto. Tal vez tú digas, pero no se lo estoy diciendo, no se lo estoy diciendo en su presencia o en su cara, pero estás faltando el respeto a la autoridad. Y la autoridad debe de ser respetada, esté enfrente de ti o no. La autoridad es autoridad y por eso merece ser respetada. Recuerda que aquel que los puso por encima de ti fue nada más y nada menos que Dios. No fue el vecino, no fue el presidente, no fue el gobernador. Fue Dios el que te puso esa autoridad encima y tú y yo tenemos la obligación de respetarlos y expresarnos con respeto de ellos. Levítico 29 dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Sé que esta es una ley civil de convivencia en el Antiguo Testamento, pero quiero que saquemos el principio de aquí. La palabra maldecir viene del hebreo kalal, que significa abatir, blasfemo, despreciar, destruir, disminuir, envilecer, injuriar, ligero, maldecir, tener en poco. Y fíjate todas las acepciones que tiene la palabra, porque no es necesariamente que tú digas, ay, yo maldigo a mi padre, yo maldigo a mi madre, hay quien tiene el atrevimiento de hacerlo. Pero maldecir no simplemente es usar la palabra yo maldigo y poner el nombre de tu padre o tu madre. Maldecir implica hablar groseramente,
hablar con desprecio, hablar livianamente acerca de ellos y que los tengamos en poco, tanto sus mandamientos como sus consejos, como sus preceptos. Esto no es para nada agradable delante de los ojos de Dios. Y te repito, si nosotros estuviéramos en el Antiguo Testamento, ¿cuántos estaríamos vivos? ¿A cuántos ya nos hubieran matado por no haber honrado, por haber maldecido a nuestros padres? Y en serio, te repito, no es que tengas que usar la palabra maldición, a veces, muchas veces, es la forma en que nos expresamos. Ven para acá, ya déjame, ya me tienes harto. Hijo, por favor, haz esto. Cállate, tú no sabes. Ya me tienes harto, ya me quiero ir de esta casa. Hijo, por favor, haz aquello. Ay, vas otra vez con la misma historia. ¿No te sabes otra? Hijo, por favor, honra a Dios. Ya, tú la palabra de Dios. Siempre es lo mismo contigo. Son ejemplos que pasan. Y no me... Espero que no... Tu conciencia no esté tan cauterizada para que digas, no, yo no hago eso. Porque todos en algún momento le hemos faltado el respeto a nuestros padres. Y es allí donde nosotros tenemos que voluntariamente someter nuestra carne y entonces ponernos a trabajar para revertir eso. No estamos bajo la ley, es correcto, estamos bajo la gracia. Pero creo que este argumento, este cliché de ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia, es una de las principales armas que Satanás ha utilizado en la iglesia y en esta generación para hacer menos la palabra de Dios. Recuerda que Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán. Y que toda la palabra de Dios es perfecta y que toda la palabra de Dios es útil para instruir al hombre. La palabra de Dios no tiene desperdicio, no tiene nada que le sobre. Y entonces muchas veces cuando tomamos la postura de ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, tendemos a tener en poco el Antiguo Testamento y creemos que no tenemos que aprender nada de allí. Dios dio sus mandamientos en un contexto político y cultural en cierto tiempo para que saquemos los principios que enseñaban esos mandamientos y los apliquemos a nuestro tiempo. Este es un principio hermenéutico. Tenemos que tomar la palabra de Dios en su contexto histórico, cultural, y entonces extraer el principio de allí. Y si bien hoy en día no se mata a nadie que maldice a sus padres, el principio bíblico que nos quiere enseñar allí nuestro Señor es que aquel que maldice a sus padres, ya sea usando la palabra maldecir o se refiere a ellos de una manera déspota, despectiva, haciéndolos menos, es digno de muerte. Y si no hay arrepentimiento, Dios al final de la vida de ese hombre o mujer le va a llamar a cuentas por su falta. Es importante que tengamos esto muy en cuenta. Porque muchas veces cuando estamos acalorados, cuando no estamos de acuerdo con nuestros padres, es cuando explotamos, sale nuestra carne. Pero eso no es pretexto. Eso no es razón para que nosotros tomemos esa actitud. Tenemos que ser cuidadosos con todo esto. Proverbios 30:17 dice así: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Es muy importante entender esto. Creo que este es uno de los pecados más recurrentes que podemos tener, la falta de respeto hacia nuestros padres. Y yo quiero retarte algo práctico ahorita. Si tú le has faltado al respeto a tus padres, ve y pídeles perdón. No importa que tú sientas que ellos se equivocaron, no importa que tal vez ellos también te hablaron en un tono inadecuado. Eso no te justifica ni me justifica para faltarles el respeto ni para menospreciar a nuestros padres. Muy importante tener esto en cuenta. Nuestros padres son dignos de respeto porque Dios los puso por nuestra autoridad. Y si no tomamos en cuenta este mandamiento que claramente está siendo expuesto a través de las escrituras, Dios nos va a llamar a cuentas por todo ese desprecio y falta de honra a nuestros padres. Otro punto que tenemos que nosotros hacer énfasis acerca de la relación con nuestros padres es la obediencia. Jóvenes, muy desgastado está este punto, la obediencia que tenemos que tener hacia nuestros padres. Proverbios 4:1 dice: oíd, hijos, de enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. La palabra, aquí hay dos palabras importantes: oíd y estad atentos, y eso ya lo vimos en la serie de Proverbios. La palabra oíd es la palabra shama, que significa oír inteligentemente
Obediencia, advertir. Dios nos está pidiendo que prestemos atención a lo que Él dice y que obedezcamos. No simplemente que nos quedemos en escuchar y mi papá me va a decir algo, escucho el sermón y bueno, ya, después hago lo que a mí se me antoje. No, aquí lo que Dios está diciendo es que escuches y obedezcas. Es importante. La palabra estar atento es la palabra kashab, que significa levantar las orejas para prestar atención. Es como cuando un animalito en lo natural está haciendo algo y de repente escucha un ruido. ¿Qué es lo que hace? Levanta sus orejas para identificar de dónde viene el ruido y ver qué está pasando. Cuando Dios nos dice que estemos aquí atentos para que conozcamos cordura a través de la enseñanza de un padre, nos dice que pongamos nuestros oídos alertas para escuchar lo que Él nos tiene que decir. Acompáñame también en los siguientes versículos de Proverbio 4 para que veamos qué tan importante es obedecer a Dios. El versículo 2 dice, obedecer a nuestros padres, disculpa. El versículo 2 dice así, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Ve lo importante que Dios nos dice aquí. Dios nos está diciendo que tenemos que obedecer a nuestros padres y prestarle atención a lo que ellos dicen. Y que cuando nosotros hagamos esto, cuando guardemos los mandamientos de nuestros padres, nuestro corazón va a retener la razón y vamos a vivir. Esto implica por principio que cuando nosotros no guardamos los mandamientos de nuestros padres, vamos directo a la muerte. Estamos en un camino de muerte y de perdición. Y no quiero suavizar las palabras, quiero golpear tu conciencia con esto, con la palabra de Dios, para que seamos conscientes cuán rebeldes, cuán desobedientes, cuán malos hijos muchas veces nosotros somos. Te voy a decir un principio bíblico. Nosotros les debemos una obediencia absoluta a nuestros padres. Esto es totalmente cierto. No importa que tú tengas 20, 30, 35 años. Si vives bajo el techo de tus padres, tú les debes una obediencia absoluta. Y en el único caso en el cual tú no estás obligado por Dios a obedecerlos, es cuando ellos nos llegan a pedir algo que claramente contradice la palabra de Dios. Por ejemplo, sé que esto no pasaría, o tal vez si tu padre te dice, ve y mata a esta persona, tú no estás obligado a él. ¿Por qué? Porque tienes la ley de Dios encima de. Si tu padre te pide robar, no lo tienes que hacer. Si tu padre te dice, no te congregues, no lo tienes que hacer. Pero, aunque hay casos, seguramente, la mayoría de los padres nos dan mandamientos para nuestro bien. El problema es que nosotros no queremos obedecerlo. Pero si ellos nos mandan a algo que no contradice la palabra de Dios, es nuestra obligación obedecerlos. Escuchen esto, por favor. Es nuestra obligación obedecer a nuestros padres si nos mandan algo que está dentro de la voluntad de Dios y que no contradice su voluntad escrita en su palabra. Si nuestros padres nos dicen, no hagas esto, tienes que hacerlo. Si te dice, llega a tal hora, no quiero que te juntes con esta persona, no quiero que tengas una relación fuera de una relación sentimental antes de tiempo, quiero que le eches ganas a la escuela, quiero que hagas X o Y cosa, es una obligación. No es si quieres, no es si te gusta, no es si lo que tu papá te está mandando va acorde con tus intereses, con tus pensamientos o con lo que tú razonas. Es un mandamiento, por eso se llama mandamiento, porque tiene que ser obedecido. Y nosotros fallamos muchas veces en esto, más de lo que pudiéramos contar. Aplica en todo tipo de relación, de noviazgo, órdenes directas, amigos, hábitos. Algo tan clásico, hijo, ¿puedes hacer esto? Voy. Hijo, ¿puedes hacer esto? Voy. ¿Quién puso la autoridad sobre ti? Fue Dios. Es por eso que nosotros tenemos que obedecerle. Y tal vez tú digas, es que estás exagerando, Jonathan. Es que tú estás yéndote al extremo, estás siendo legalista. Ve a nuestro Señor Jesucristo. Él siempre es nuestra medida de conducta y perfección. Dice que Él no hace nada sino lo que el Padre le dice. Quiero que tú veas eso. El mismo Jesucristo se sometía a la voluntad del Padre. Y nosotros tenemos que imitar eso.
Cuando tu padre te dé una ordenanza acerca de algo en lo cual tú no estás de acuerdo, tu deber es obedecer a tu padre. Si él no te está violentando, si no te está marcando algo claramente en contra de la palabra de Dios, joven, no menosprecies a tu padre, no menosprecies a tu madre, no le tengas en poco, porque entonces vas en camino de muerte, porque así lo dice el Señor. Su palabra es bastante clara, su palabra es contundente contra todo esto. Recuerda otra vez, el que menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Es muy importante. Y no creas que este proverbio está pasado de moda o que ya caducó. Dios sigue poniéndolo y va a traer consecuencias sobre todos aquellos hijos que sean desobedientes a sus padres. ¿Por qué crees que tantos jóvenes fracasan? ¿Por qué crees que tantos jóvenes viven una vida de constante descalabros? No creas que es porque sí, es porque es una consecuencia de desobedecer a sus padres porque Dios les ha dado esa autoridad. Librémonos de todo eso nosotros y seamos obedientes, por favor. Otra de las cosas en la cual nosotros tenemos que tener mucho énfasis a la hora de tener nuestra relación con nuestros padres es aquello que tiene que ver tocante al sustento. Es muy importante, ¿por qué? Porque si bien tal vez tú ahorita eres soltero y dependes económicamente de tus padres, va a llegar un punto en el cual tú te independices y entonces tú tienes la obligación de ver por tus padres. Esto no es una carga, esto no es algo pesado, es un privilegio, es un honor. Cuando tú tienes una relación con alguien que tú amas, cuando haces las cosas para él, no te pesa, al contrario. De hecho, somos tan faltos de entendimiento que muchas veces aplicamos esto con quien no debiéramos y con quien debemos lo ignoramos. Tú ves muchas veces que los jóvenes se esmeran por tener un trabajo para poder tener un poco de dinero y sacar a su novia a pasear al cine, a comer algo. Pero ¿cuántas veces hacen eso por sus padres? ¿Cuántas veces se preocupan por decirle, papá, toma esto para ti, mamá, toma esto para ti? Eso es algo que Dios nos manda a hacer. Cuando tengamos, obviamente, en la medida de nuestras posibilidades, pero tenemos que honrar a nuestros padres también, viendo su sustento, tanto económico como emocional como espiritual. Proverbios 19:26 dice, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. No me cabe en la cabeza tantos ejemplos que hay en esta sociedad donde hijos despojan a sus padres de sus pertenencias, de sus casas, todo por la avaricia y por el afán de hacerse ricos. Esto no le agrada a Dios y Dios va a traer un juicio especial sobre esas personas. Pero también, joven, tú, si tienes posibilidades, si tienes forma de ayudar a tus padres, hazlo. No seas egoísta. Ahorita está muy de moda la beca que les dan a todos de manutención y creo que casi todos la tienen. Mi pregunta es, ¿te has puesto a pensar un poco que con ese dinero puedes ayudar a tus padres en algo? ¿O somos tan egoístas que simplemente vemos para nosotros, vemos para nuestros adentros? Ojo, muy importante ver eso. Muy importante ver en cómo gastamos lo que tenemos. Y no solamente dinero, tal vez tú tienes tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus padres? O estamos siempre con nuestras redes sociales. Ay, es que mi amigo, ay, es que me está hablando. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a nuestros padres? Muy importante. Acompáñame a Génesis 45:9. Es el relato, te pongo en contexto, de José, cuando él se revela a sus hermanos y les dice, yo soy José y yo soy aquel que está sobre Egipto. Ve cuál fue la actitud de José acerca de su padre. Génesis 45:9 dice, José a sus hermanos, daos prisas, id a mi padre y decidle, así ha dicho tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Ve qué principio tan hermoso pone Dios aquí en la palabra en su palabra. Nosotros, cuando tengamos tiempo, cuando tengamos la oportunidad, tenemos que bendecir a nuestros padres. Y eso implica que en el futuro tendremos que dar de lo que tenemos, de lo que Dios nos da para su beneficio. Pero también implica en que invirtamos bien el tiempo ahorita. Porque si tú ahorita
no eres diligente en las cosas que tienes que hacer y por causa de eso viene la consecuencia que no tengas un trabajo o que no tengas la posibilidad de aspirar a algo más, eso también es deshonrar a tus padres. Porque te lo voy a decir así, tus padres se la están jugando contigo para que tú los puedas apoyar. Y si tú ahorita eres aquel que le importa muy poco la escuela, que no le ves provecho, piensa qué vas a hacer al rato. Piensa cómo vas a poder ayudar a tus padres en la medida en la cual tú te esfuerces el día de hoy y siembres para bien. Muy importante. No olvidemos esto porque desgraciadamente nosotros tenemos en poco a nuestros padres y tantas cosas que ellos se han limitado por nosotros, es tiempo de devolverles un poco de lo que ellos nos han dado. No importa que tú solamente tengas 100 pesos o 200 pesos. Honra a tus padres con un poco de eso y verás cómo Dios te bendice. Verás cómo Dios multiplica todo lo que tú tienes porque Dios es bueno y respalda a los que le obedecen. Obviamente nuestros padres en algún momento van a envejecer, van a verse limitados en sus facultades físicas, emocionales y mentales. Y allí también tenemos que sustentarles, no solamente en lo económico, también en lo moral y lo espiritual. Ve aquí lo que dice Salmo 127.3. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos de valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Tú sabes qué enemigos tiene tu padre? ¿Qué enemigos tiene tu madre? Y no me refiero al vecino que le habla mal, no me refiero al vecino que le hace feo cuando pasa o que lo insulta, no me refiero a ese tipo de enemigos, me refiero a los miedos, a los temores, a las carencias que tienen tus padres y que tal vez tú no te has dado cuenta. Me refiero a las preocupaciones que ellos tienen para cuando sean viejos. Me refiero a las preocupaciones que ellos tienen porque ya sus fuerzas se han disminuido y ya no pueden valerse muchas veces por sí mismos. Me refiero a los miedos que ellos tienen porque tal vez por su edad ya no pueden conseguir un trabajo. ¿Qué es lo que tomamos tú y yo como postura? ¿Somos como esos hijos que dice la palabra de Dios? ¿Que somos y estamos al lado de ellos en la puerta cuando viene el enemigo? Te quiero recordar el contexto. Aquí cuando está hablando de la puerta, está hablando de la puerta de la ciudad, porque allí era donde se tomaban las decisiones judiciales y los pleitos. Y aquí tú tienes a un hombre que va a enfrentar a su enemigo, que va a hacerle cara a cara, pero que no se encuentra solo. Que sus hijos que tuvo en su juventud van y lo respaldan. Y le dicen, papá, mamá, no te preocupes, aquí estoy yo. ¿Qué se necesita? ¿Somos ese tipo de hijos? ¿O somos hijos ingratos que no nos importa nada nuestros padres y que decimos, bueno, pues ellos ya hicieron su vida, era su obligación el mantenerme, era su obligación el proveerme? No era su obligación. Sin embargo, lo hicieron por amor. Y nuestro deber y nuestro privilegio, quiero clavar eso en tu mente, es un privilegio, es un honor ver por nuestros padres. Entonces, joven, señorita, tengamos en cuenta esto. Es muy importante que nosotros veamos por el sustento de nuestros padres en todas las áreas de su vida, en la medida de nuestras posibilidades y mucho más cuando ellos ya no puedan mantenerse a sí mismos en todas las áreas de su vida. Por último, quiero decirte que también es nuestra obligación darle alegría a nuestros padres. Es un mandato de Dios y sé que tal vez tú dirás, ¿cómo voy a alegrar a mis padres? No se trata de que tú te sientes al lado de ellos y les cuentes chistes o que tú hagas cualquier monería para que se rían. No, aquí cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que darle alegría, se refiere que con nuestro comportamiento, con nuestra forma de vivir, todos digan, ah, mira, él es hijo de fulanito de tal, qué buen hijo es. Con eso vamos a alegrar a nuestros padres. Yo quiero invitarte que por favor vuelvas a ver el capítulo 27, el tema 27 de Proverbios, está en la serie pasada, está en YouTube, donde vemos este mandamiento más a fondo. Pero para basar nuestro principio en la palabra de Dios, voy a pedirte que me acompañes a dos citas. Proverbios 23-24 dice, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendró sabio se gozará con él. No hay nada más hermoso que un padre se goce porque su hijo hace el bien. No hay
nada que más llene el corazón de tu padre. De verdad, puedes preguntarle. Incluso si tú no tienes algo que darles, el que tú seas un buen hijo va a llenar el corazón de tus padres. Va a hacer que ellos se sientan alegres. Pero también es cierto que si nosotros somos desobedientes, vamos a entristecer su corazón. Proverbios 15:20 dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Joven, espero que no estés en un grado de dureza en la cual tú te jactes de ser necio. Yo esperaría que todos aquí digamos, yo no quiero ser necio, yo no quiero ser testarudo, yo no quiero ser alguien rebelde. Y si es ese tu caso, nosotros tenemos que hacer todo lo contrario, que es alegrar a nuestros padres. Y te repito, ¿cómo vamos a hacerlo esto? ¿Cómo vamos a llegar a este punto? Es muy sencillo, obedeciendo a Dios, porque cuando nosotros obedecemos a Dios y nos volvemos hombres y se vuelven mujeres de bien, entonces nuestros padres se alegran, se gozan porque no tienen que preocuparse por nosotros, no tienen que preocuparse por lo que va a venir, no tienen que preocuparse por absolutamente nada. Esto es lo que Dios nos manda a hacer. Espero que este tema clave tu conciencia y te haga ver a tus padres de una manera diferente. No podemos ser buenos hijos de Dios si no honramos a nuestros padres. No podremos ser un hombre de verdad o una mujer de verdad, ni desempeñar un buen papel en el futuro si ahorita somos desobedientes voluntariamente. Sí, tus padres tienen defectos, todos los tienen. Y tú cuando seas padre también vas a tener defectos. Pero la honra, la obediencia, el respeto, el sustento, la alegría que les tenemos que dar no están condicionadas a nada. Es un mandato de Dios. Nuevamente, recuerda cómo dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se alarguen los días que el Señor tu Dios te da. Este es el primer mandamiento con promesa y no tenemos que menospreciarlo. Joven, yo te ruego y te suplico que si el Espíritu Santo está tocando tu corazón y estás viendo que estás siendo rebelde, desobediente en cualquiera de estas áreas u otra respecto a tus padres, ve y pídeles perdón. Ve y diles, papá, mamá, perdón porque yo me equivoqué en esto, aquello o lo otro. Y vas a ver cómo se alegra su corazón. Y vas a ver cómo la bendición de Dios viene sobre tu vida por ser obediente. Espero que esto sea de bendición para sus vidas. Les invito y les recuerdo que por favor tengan sus apuntes. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario? Háganoslo saber. Estamos creando las cápsulas con las dudas que ya salieron y vamos a subirlas prontamente en el canal. También quiero volverte a invitar a que sigas participando en la parte de llevar algún producto para los hermanos mayores. Hoy más que nunca con esta crisis, los hermanos necesitan de nuestro apoyo y seguimos con la despensa juvenil. Por último, también quiero recordarte que están los cuestionarios bíblicos, nuestro plan de lectura. La palabra del Señor dice que con qué vamos a limpiar nuestro camino, con guardar su palabra. Pero si no conocemos la palabra de Dios, es imposible. Por favor, jóvenes, es su propio crecimiento espiritual. Ya no son niños. Por tanto, ustedes tienen que buscar el alimento. Este cuestionario simplemente es una herramienta para facilitarles la lectura de la palabra de Dios. Esperemos que Dios sea con ustedes esta semana. Les amamos, les bendecimos y que la gracia de Dios esté con ustedes. Nos estamos viendo pronto.